Hola, en este vídeo vamos a encontrar la aceleración y la tensión en un sistema de cuerpos. Y para ello vamos a recordar unos conceptos. Para encontrar la tensión y la aceleración en un sistema, lo que vamos a utilizar es la segunda ley de Newton, que como sabes es fuerza resultante igual a masa total por aceleración. Esta segunda ley de Newton la vamos a aplicar a todo el sistema, primero para encontrar la aceleración y después para solamente cada uno de los cuerpos para encontrar la tensión de la cuerda. Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces en el primero tenemos dos bloques que están conectados mediante una cuerda y una polea sin fricción. El bloque 1, que sería este, sería una masa de 7 kilogramos. El bloque 2, una masa de 12 kilogramos. Hay un coeficiente de fricción cinética de 0.3 entre el bloque y la superficie que lo sostiene. Si te fijas, la fricción aquí no está involucrada, puesto que este bloque, al estar suspendido, no está en contacto directo con la mesa. Entonces nos pide encontrar la aceleración del sistema y la tensión de esta cuerda. Bueno, como ya sabes, lo que tenemos que hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Trazamos el peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba, en este caso la tensión hacia la derecha, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, supondremos que este se va a mover en ese sentido, iría hacia la izquierda, nuestros ejes coordenados y lo mismo para el bloque suspendido. El peso 2 que iría hacia abajo y la tensión 2 de la cuerda y nuestros ejes coordenados. Entonces, llegados a este punto, pues tenemos que encontrar la aceleración, que como ya dijimos, este bloque va a ir hacia abajo y este va a ir hacia la derecha. Entonces la aceleración iría en este sentido. Lo que suelen pedir los libros es que hagamos un sistema de ecuaciones para este objeto, otro sistema de ecuaciones para este otro, y en base a las relaciones y condiciones de equilibrio tendríamos que encontrar la tensión y la aceleración. Lo vamos a hacer de una manera más gráfica, y una vez que ya trazamos nuestros diagramas de cuerpo libre, pues vamos a pensar que estiramos la cuerda. Entonces, si yo estiro la cuerda junto con las fuerzas que están ya sobre los ejes y todo, pues me quedaría de esta manera. Y a estas fuerzas, a estas que están encerradas aquí, que son las que están involucradas en el movimiento, le vamos a llamar eje de movimiento. O sea, esta línea que se forma con la cuerda y con las fuerzas, le vamos a llamar eje de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que estas son las fuerzas que están involucradas en el movimiento y las que no deberían estar en equilibrio. En este caso, N1 debería ser igual al peso 1. Los datos: la masa 1 es de 7 kilogramos, la masa 2 de 12 kilogramos, el coeficiente de fricción cinética de 0.3 y la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante, los que vayan en el sentido de la aceleración o hacia la derecha serían positivos y en contra serían negativos. Entonces, para nuestro eje de movimiento, la fuerza de fricción va hacia la izquierda, sería negativa menos Fc. La tensión 1 es positiva, va hacia la derecha, sería más T1. La tensión 2 va hacia la izquierda, sería menos T2. Y el peso 2 salía hacia la derecha, sería más W2. Ahora, T1 y T2 son iguales, puesto que es la misma cuerda, ¿no? Ya habíamos dicho que si estiras una cuerda o si la tensas, no puede ser que una parte esté más holgada que la otra. Toda tiene la misma tensión. Si se trata de una cuerda uniforme, como es el caso, toda tendría la misma tensión. Entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y al estar una sumando y la otra restando, pues se cancelan. Entonces la fuerza resultante sería menos la fuerza de fricción más el peso 2. La masa total, pues es la masa del sistema. Es la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2. Tendríamos que la masa total, en este caso, es la suma de M1 y M2. Y tenemos que la fuerza resultante de la segunda ley de Newton es masa total por aceleración. Queremos encontrar la aceleración. Vamos a sustituir. En lugar de fuerza resultante colocamos esto menos fuerza de fricción más el peso 2 igual a la masa total M1 más M2, todo multiplicado por la aceleración. Esto que estaba multiplicando pasa dividiendo y me queda que la aceleración es igual a menos la fuerza de fricción más el peso 2 sobre la suma de las masas. Bueno, ya tenemos la fórmula que queremos ocupar o necesitamos ocupar. Vamos a encontrar cada una de estas componentes. Vimos que tenía que estar en equilibrio. N1 tiene que ser igual al peso 1. Entonces el peso 1 es masa 1 por gravedad. 7 kilogramos por 9.8 me daría de 68.6 newtons. Entonces la normal 1 tiene que ser igual a 68.6 newtons. El peso 2, masa 2 por gravedad, 12 kilogramos por 9.8,
nos daría de 117.6 newtons. Ya tenemos estos datos nuevos y ahora vamos a ver la fuerza de fricción cinética. Es el coeficiente por la normal 1, el coeficiente ya vimos que es 0.3, la normal 1 que coincide con el peso 1 que es de 68.6 newtons. Esto multiplicado por 0.3 me da 20.58 newtons. La fuerza de fricción es de 20.58 newtons. Sustituimos menos la fuerza de fricción menos 20.58 más el peso 2, 117.6, todo sobre la suma de las masas, 7 kilogramos más 12 kilogramos me da 19 kilogramos, y menos 20.58 más 117.6 me da 97.02. Hago la división y me queda que la aceleración es de 5.106 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tendríamos entonces nuestra aceleración. La agregamos a nuestros datos y ahora vamos a encontrar la tensión en la cuerda. Para ello solamente me voy a fijar en el bloque 1. Entonces me quedo con el diagrama solo del cuerpo 1 y voy a aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ya no es la masa total, ahora solamente es la masa del bloque 1 porque me estoy fijando solamente en ese bloque. Entonces la fuerza resultante, la fricción va hacia la izquierda negativa, la tensión 1 hacia la derecha positiva, igual a la masa 1 del bloque 1 por la aceleración que acabamos de encontrar. Despejo, esta fricción está restando, pasa sumando. Y ahora sí sustituimos, la tensión 1 es la masa 1, 7 kilogramos, por la aceleración 5.106 metros sobre segundo al cuadrado, más 20.58 newtons, que es la fuerza de fricción. 7 por 5.106 me daría 35.742 más 20.58 me da que la tensión 1 es de 56.322 newtons. ¿Cómo puedo comprobar si está bien? Pues si calculo la tensión 2 con el bloque 2 me tiene que dar un valor exactamente igual o muy cercano dependiendo del número de cifras decimales que utilicemos en nuestros procedimientos. Bueno, lo voy a poner por aquí y vamos a centrarnos ahora en el diagrama del cuerpo 2. El cuerpo 2 tiene la tensión y el peso 2 solamente. Ocupamos la segunda ley de Newton. La fuerza resultante sería menos la tensión 2 porque va hacia la izquierda, más el peso 2 que va hacia la derecha, igual a la masa 2 por la aceleración. Este de W2 está sumando, pasa restando. Y aquí me queda menos la tensión 2 igual a masa 2 por aceleración menos el peso 2. Para quitar este menos multiplico ambos lados por menos por menos más, me daría la tensión 2 igual a menos la masa 2 por la aceleración más el peso 2. Y ahora sí sustituyo. La tensión 2 va a ser menos 12 kilogramos por 5.106 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso 2, 117.6 newtons. Esto multiplicado me da menos 61.272 newtons más 117.6 newtons. Me queda que la tensión 2 es de 56.328 newtons. Que si te fijas, si la comparamos con la tensión 1, son prácticamente igual. Varía en unas milésimas. Entonces, si te fijas, está correcto puesto que las dos tensiones son exactamente iguales, lo que ya habíamos visto, ¿no? Al tratarse de la misma cuerda, las tensiones tienen que ser las mismas. Vamos a ver otro ejemplo ahora con un plano inclinado de manera muy similar. Son dos bloques. Uno está sobre la superficie de un plano inclinado a 35 grados con una fricción de 0.3 en el coeficiente y el otro está suspendido en una polea sin fricción. Trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre. El peso 1 va hacia abajo, recuerda vertical, la normal hace 90 grados con la superficie, ya lo vimos en los diagramas de cuerpo libre. Si no es así o no lo recuerdas, te dejamos por aquí un enlace para que lo cheques. Nuestro plano cartesiano, el ángulo, recuerda que siempre si trazamos el eje X paralelo a la superficie del plano, siempre irá del vector peso hacia el eje Y, ¿no? Entonces el ángulo aquí que aparece aquí en el plano inclinado sería del vector peso hacia el eje Y. Trazo las componentes del vector peso, tendría W1Y y tendría W1 en X. La tensión 1 que iría hacia arriba y como hay fricción que se opone al movimiento, la fricción iría hacia abajo, la fricción 1. Y lo mismo para el bloque suspendido, recuerda aquí no está en contacto con la pared, no hay fricción. La tensión 2 hacia arriba y el peso 2 hacia abajo con su eje, con sus ejes cartesianos. Y recuerda, hay que
plantear el sentido de la aceleración. En este caso, este bloque va a subir y este otro bloque va a bajar. La aceleración iría hacia acá, hacia arriba. Y ahora sí, para encontrar la fuerza resultante, vamos a estirar la cuerda, que sea de una manera más gráfica, y junto con la cuerda todas estas fuerzas que están sobre la misma. Entonces, si yo estiro la cuerda, lo que pasaría es que nos quedaría algo de esta manera, ¿no? Si yo la estiro, quedaría la fuerza de fricción, el peso 1 en X, la tensión 1, la tensión 2 y el peso 2. Solo estas fuerzas son las que están involucradas en el movimiento. Las restantes deberían estar en equilibrio, es decir, N1 tiene que ser igual a la componente 1 del peso en Y. Entonces teníamos la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa total por aceleración. La fuerza resultante pues va a ser menos la fuerza de fricción 1 porque va hacia abajo, menos la componente 1 del peso en X porque también va hacia abajo, más la tensión 1 que va hacia arriba, menos la tensión 2 que va hacia abajo, más el peso 2 que iría hacia arriba. Ya tengo la fuerza resultante. Y como habíamos visto, la tensión 1 es igual a la tensión 2 porque es la misma cuerda. Una está sumando, la otra restando, se cancelan. La masa total es masa 1 más masa 2. Si sustituyo, se cancelan estas dos y me queda menos la fuerza de fricción, menos la componente del peso 1 en X más el peso 2. ¿Y cómo encuentro la componente en X? Pues si te fijas, la componente en X sería igual al cateto opuesto de este triángulo, ¿no? Esta con este se corresponden. Sería el peso 1 por el seno de 35 grados. Y la componente en Y, al ser el cateto adyacente, sería el peso 1 por coseno de 35 grados. Y lo que habíamos dicho, estaban estas en equilibrio. La normal 1 tiene que ser igual a la componente en Y del peso 1. Bueno, voy a rotar un poquito mi eje de movimiento. Al final no importa, puesto que estoy fijándolo de manera gráfica. Ya tenemos el sentido de la aceleración que nos da quiénes son positivos y quiénes son negativos. Bueno, el peso 1, masa 1 por gravedad, 10 kilogramos por 9.8, me daría de 98 newtons. Y su componente en X sería el peso 1 por seno de 35 grados, 98 newtons por seno de 35 me da 56.21 newtons. La componente en Y, el peso 1 por coseno de 35, 98 por coseno de 35 y me da 80.27 newtons. Ya tenemos la componente en X y en Y del peso 1. Nos ponemos aquí nuestros datos. Ahora vamos a encontrar que la normal tiene que ser igual a la componente en Y del peso 1, ¿no? En este caso 80.27 newtons. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinética por la normal 1, 0.3 por 80.27 y me da de 24.08 newtons. La fuerza de fricción sería de 24.08 newtons. El peso 2, masa 2 por gravedad, 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso 2 de 127 newtons. Y colocamos nuestros datos en esta manera. Ya hemos encontrado más datos. Ahora vamos a encontrar la aceleración del sistema. La aceleración es la fuerza resultante igual a la masa total del sistema, de los dos cuerpos, por la aceleración. La fuerza resultante menos Fc, que va hacia la izquierda, menos la componente en X más el peso. Ya vimos que las tensiones se cancelaban. Sustituyo menos 24.08 newtons menos 56.21 newtons más 147 newtons. Como resultado me da de 66.71 newtons. Si despejo, la aceleración es la masa total, pasaría dividiendo fuerza resultante entre masa total, 66.71 newtons, entre los 10 kilogramos más los 15, que me daría de 25 kilogramos. Si hago esta división me da que la aceleración es de 2.668 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración del sistema. Ahora voy a encontrar la tensión utilizando solamente un bloque. En este caso me voy a fijar en el bloque 1 solo. Este es el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. Y lo mismo, solamente me fijo en la parte horizontal, que son las fuerzas involucradas en el movimiento. Y aplico la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante menos la fuerza de fricción cinética 1
menos la componente en X del peso 1 más la tensión 1. Estas dos están restando, pasarían sumando del otro lado. Y ahora sí, la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más la fuerza de fricción cinética 1 más el peso 1. Sustituyo los datos: 10 kilogramos de la masa 1 por la aceleración 2.668 metros sobre segundo al cuadrado más 24.08 más 56.21. La multiplicación me da 26.68. Se efectúa esta suma, me queda que la tensión 1 es de 106.97 newtons y ya tendría resuelto mi problema. Si quiero comprobarlo, puedo calcular la tensión 2, que me tiene que dar un valor prácticamente igual a este. Vamos a hacerlo. El diagrama del bloque 2 es este, la tensión 2 y el peso 2, por lo que solamente la fuerza resultante es igual a menos la tensión 2 más el peso 2. Recuerda que el sentido de la aceleración, hacia dónde va la aceleración, me indica quiénes son las positivas y quiénes son las negativas. Entonces hay que despejar la tensión 2. Este W2 está sumando, el peso 2 está sumando, pasaría restando. Y de manera similar al caso anterior, como aquí tenemos un signo menos, multiplico todo por menos y me queda que la tensión 2 es menos la masa 2 por la aceleración más el peso 2. Sustituyo, la masa 2 es de 15 kilogramos, la aceleración es del sistema 2.668 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso 2 de 147 newtons. Esta multiplicación me da menos 40.02 newtons más 147 newtons, me da que la tensión 2 es de 106.98 newtons. Si te fijas, en este caso varían en la centésima, una centésima. Esto es porque voy perdiendo información al utilizar el seno, el coseno, ¿no? Para encontrar las componentes en X y Y del peso y todas las demás operaciones. Lo aconsejable es que uses, por lo regular en este yo aconsejo que sean 3 cifras después del punto, ¿no? 3 cifras después del punto nos ayudaría a que estos resultados cada vez se parezcan más. Pero que si varía por una unidad, podrá darte aquí 107.01, ¿no? Y 106.97, pues realmente es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces tienes que ver que sean los valores muy muy cercanos para que efectivamente digas que estás en lo correcto. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que en todos los videos tienes abajo un índice para que vayas navegando a través de los mismos. Y si crees que le puede servir a alguien, compártelo. No olvides darle manita arriba y suscribirte al canal. Hasta otra.